Muy buenas, hace unos días fue la PaizoCon, que es este evento que hace Paizo para contar las novedades de Pathfinder en el próximo año. A veces también comentan cosas que nos interesa mucho, en especial este año con el tema del Pathfinder Remaster Project, que ya os hablé de eso hace unos cuantos vídeos. El tema es que el primer panel se dedicó exclusivamente a hablar de eso, fueron como 2 horas. Y estos manuales, que por si no lo sabéis, o no os acordáis, van a salir en octubre y es una especie de reformulación de lo que ya está editado, mejor estructurado y sobre todo la principal... por lo que han hecho todo esto es para librarse totalmente de la OGL, cortar la vinculación con Wizards y hacer su propio sistema con la ORG, que es la nueva licencia que han sacado de forma gratuita. Así que vamos en este vídeo a hablar únicamente de lo que se habló en ese panel, porque se habló de muchas más que lo dejaré para otro vídeo. Como os he comentado, en este vídeo os voy a hablar de principalmente los dos libros que van a salir en octubre, que es tanto el Player Core 1 como el GM Core. En estos libros lo que se han hecho es se han reestructurado las cosas. Por ejemplo, en el Player Core van a aparecer diferentes clases y estas clases van a englobar todo lo que ha salido en otros libros. Por ejemplo, si teníamos cosas del guerrero en el Core Rulebook y en el Advance, ahora todo eso del guerrero va a aparecer en este libro. Es una forma para que cuando un jugador quiera algo lo tenga todo en el mismo libro. Cambian algunas cosas, ¿vale? Pero todo esto va a estar publicado como una especie de errata extendida y no es necesario comprarse estos libros. ¿Por qué? Porque va a estar todo publicado de forma gratuita en internet como en Archive of Nephis. Y que además, si nos apetece, podéis seguir jugando con las clases y todo el contenido que ya tenéis. Esto es un poquito como cuando sacaron Pathfinder Unchained en Pathfinder primera edición. Podéis seguir jugando con el pícaro y el bárbaro normal o podéis utilizar los de Unchained. Ya está. Pero antes de meterme directamente a hablar de este vídeo, quiero recordaros que está en Kickstarter en estos momentos el proyecto que estoy sacando adelante, que es Nexaria, este escenario de campaña, que los que tenéis Crónicas del Ocaso más o menos ya sabéis un poquito de él, pero ahora lo estoy publicando para Pathfinder 2 y quinta edición. Va a haber muchísimas nuevas opciones, mecánicas, nuevas clases, nuevas ascendencias y un recorrido por todas las regiones. Echad un vistazo, lo voy a dejar en el comentario el link y cualquier ayuda, y si os gusta lo que hago, pues es una forma de apoyar. Así que bueno, empezamos. Ahora sí, hablando, yo tengo aquí mis apuntes porque voy a hacer un poco el orden en el que hicieron el panel para hablaros de todo. Lo principal es que ya se han anunciado cómo van a ser las portadas, que son unas portadas chulísimas. A color, porque ya sabíamos otras que también os voy a poner luego, y van a ser estas dos que os pongo ahora en la imagen. Son chulísimas y lo más importante es que aparecen los dos nuevos dragones, que luego eso hablaré en un futuro. Vamos, en un futuro me refiero más tarde en el vídeo. Pero también hay otras dos portadas, que son las portadas con bocetos, que también os voy a poner por aquí, y que van a ser exclusivas para las tiendas físicas. Si por ejemplo a vosotros os gustan pues estos libros de edición especial o os gustan los libros blancos, pues vais a tener también esta opción de pillarlos en tiendas únicamente físicas. Bueno, principales cambios que vamos a tener y que ya os comenté en un vídeo anterior, y es que principalmente lo que se va a quitar es el alineamiento, ya no va a existir el alineamiento como tal, y para hacer esto lo que han hecho es, han visto cómo se utiliza, digamos, y cómo afectaba en el juego. Principalmente el alineamiento tenemos bueno, malo, legal, caótico. Vieron que el tema del legal y caótico apenas aparecía en las reglas, entonces lo que han hecho es han, digamos, quitado eso, les han dado como unas opciones, pero principalmente se han centrado en cómo van a trasladar, quitar el legal, el bueno y el malo del alineamiento en el juego. Lo principal que han hecho es, han fomentado algo que ya crearon con Pathfinder 2, que son los edicts y anacemas, que no sé cómo está traducido en español, y van a fomentar esto. ¿Esto qué hace? Que básicamente te dice qué hace que se rige, por lo que se rige tu personaje para hacer el, entre comillas, bien, es decir, qué le lleva a hacer ciertas cosas, y los anacemas es qué tiene prohibido hacer, ¿vale? Por ejemplo, los druidas, antiguamente, ahora diré por qué, no podían utilizar metal. Eso es un anacema. ¿Cómo han cambiado esto? Ahora lo que han hecho es que han metido dos nuevos traits, dos nuevas opciones, que son holy y unholy, como divino y profano, o sagrado y profano, más bien. Esto va a ser un tipo de daño diferente o la forma en la que va a afectar, por ejemplo, las runas o cierto tipo de daño o resistencias.
A la vez, también lo que han hecho es, han creado un nuevo tipo de daño que es el daño espiritual, Spirit Damage, que lo que hace sobre todo afecta a las criaturas incorpóreas. Yo creo que va a ser un poco como para que afecten a las criaturas etéreas y que también van a poder jugar de diferente manera, tanto con un daño espiritual Holy o un Holy, que luego os lo diré cuando hable del clérigo. Otra de las cosas que también han cambiado es el tema de las escuelas de magia, que los han quitado totalmente, pero os hablaré de eso cuando lleguemos al mago. Entonces, primer libro, Player Core. El Player Core va a ser el primer libro manual del jugador, donde va a tener, digamos, todas las opciones de ascendencias y clases. Y luego en un futuro saldrá el Player Core 2, donde se vendrá las ascendencias que faltan y las clases que faltan. Los principales cambios que va a haber es que en el Player Core 1, aparte de las ascendencias comunes, los ancestris que ya conocemos, van a incluir las Lessi y los orcos. Lessi, ¿por qué? Porque han visto que muchos druidas cogían Lessi como ascendencia principal. Entonces lo que han hecho es lo han metido ya, como va a estar el druida también en este libro, pues lo han metido en como ascendencia básica en este. Y los orcos lo que han hecho es, les han dado un pequeño lavado de cara, han cogido todas las dotes, los feats que aparecían en los diferentes libros y los han englobado en este. También ha cambiado un poco el tema de las herencias versátiles. Por ejemplo, el tema de los semi-orcos y semi-elfos, que aparecía antes digamos, dentro de los humanos, ahora tienen, digamos, su propia parte independiente y que, lógicamente, ahora, viendo humanos como ascendencia y orcos, pues van a estar explicados de forma diferente. Otras cosas que cambian también con el tema de la OGL es el tema de los Aasimar y los Tiefling. Los Aasimar y los Tiefling ya no van a aparecer como tal, ahora han creado una nueva que se llama los Nephilim. ¿Nephilim? Sí. Los Nephilim son como, digamos, cuando tu personaje tiene una mezcla de sangre con, por ejemplo, sangre angelical, ¿no? Entonces los Nephilim van a venir aquí y esto lo que va a hacer es que van a poder crear nuevas cosas a raíz de, bueno, que tengan que ver, digamos, con mezclas planares, ¿no? Con criaturas planares. Y la última herencia versátil que van a incluir en el libro va a ser los Changelings, estos que son parte de Hada. Eso como ascendencias. Pasamos a las clases. Las clases lo que han hecho es, han dejado han incluido, digamos, todos los lanzadores de conjuros que tienen que ver con las escuelas principales con las escuelas, no, perdón, con las, no me acuerdo cómo serían, las tradiciones mágicas, es decir, hay uno para ocultismo, Primal, Arcane y Divine. Luego hay otras que faltan que las veremos en el próximo libro, por ejemplo, el hechicero aquí no aparece, y tiene que ver un poco por el tema de los dragones, que luego hablaré después. Cambios que va a haber, por ejemplo, empezamos con el bardo. El bardo no va a haber muchos cambios porque al final el bardo que lo que tiene es está muy contentos como lo hicieron. Lo que sí que han hecho es, han cambiado algunas cosas, por ejemplo, la musa del guerrero, que lo que hacen es que ahora tiene proficiencia y competencia con todas las armas marciales. Pero en principio todo más o menos queda igual. El clérigo, lógicamente sé que ha cambiado mucho. El tema de sustituir los alineamientos pues, es una cosa que afectaba mucho a los clérigos. Y lo que han hecho es, como lo que os he contado antes del Holy y Unholy, sagrado y profano, lo que han metido ahora es un proceso de santificación. ¿Qué es esto? Que tú, el clérigo se santifica y decide si ser Holy o Unholy. ¿Esto en qué afecta? Pues hay determinadas deidades que te van a pedir que te santifiques de una manera y hay otras que a lo mejor ni siquiera te lo piden. Pero vamos, lógicamente, lo que ahora, digamos, en el clérigo normalmente aparece los que puedes utilizar hechizos de curar o hechizos de dañar, pues entiendo que irá por ahí. Luego, otra de las cosas que han cambiado dentro de los clérigos es el tema del War Priest, entiendo el sacerdote guerrero, que lo que han hecho es, han cambiado las doctrinas y lo que han metido es que va a tener competencia maestra, es decir, Master Proficiency, en las armas que tengan que ver con su deidad. Es decir, el arma favorita de su deidad pues va a tener competencia Master y luego Expert y va a tener experiencia de Expert en Martial Weapons. Y otra de las cosas que han incluido también el War Priest, porque una cosa que vieron es cómo ciertos War Priest lo que hacían es cogían otros arquetipos para poder tener competencia con armaduras. Entonces es como, vale, esto no funciona bien. ¿Y qué han hecho? Han metido en el War Priest un dote que te permite tener competencia con las armaduras pesadas. Y poco más en este aspecto. El druida. El druida... en principio no han cambiado mucho porque han visto que a la gente le gusta, pero sí es verdad que han hecho algunos cambios. Por ejemplo, con el tema de la OGL lo que han cambiado es que el idioma druídico ahora se llama Wildsong, es decir, canción salvaje. Tiene como un rollito así que me gusta el nombre que le han dado.
Luego, cuando han estado repasando las diferentes órdenes druídicas, se dieron cuenta que había algunas que estaban como muy chulas, pero había otras que no tanto. Digamos que las veían desequilibradas. ¿Qué han hecho entonces? Han cogido y han metido ciertas formas en las que afectan los hechizos y las habilidades de las órdenes para que sean más chulas, más guays. Por ejemplo, no han dicho exactamente cuál, pero yo me imagino que es en la Orden de la Tormenta. Cuando tú lanzas un hechizo que tiene que ver con la Orden de la Tormenta, creas estruendos, rayos y truenos a tu alrededor, que eso afectará, lógicamente. O, por ejemplo, lanzas un hechizo que tenga que ver con nieve y sueltas como nieve a tu alrededor, que es luego seguramente haga terreno difícil o algo así. Entonces, es como darle un flourish, una floritura al hechizo que creo que queda guay con las órdenes. Dentro de eso, poca cosa ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado, que he dicho un poquito antes, es que han quitado el anacema de que los druidas ya pueden usar cosas de metal. Pues bueno, me parece guay. El guerrero en general está muy chulo, el guerrero muy guay, pero han cambiado un par de cositas. Lo primero es que hay un trait que se llama Open, ¿no? Que es este trait que te hacía, tenías que usarlo antes para utilizar otra acción. Se dieron cuenta que muchos jugadores o no sabían qué hacían, o se lo olvidaban, o pasaban de largo de esto. ¿Qué han hecho? Pues han dicho, oye, si tenemos una cosa, una mecánica que nadie lo usa o que ni se dan cuenta, pues lo eliminamos porque total no va a afectar. ¿Y qué han hecho? Pues se lo han quitado. El Trait Open ya no existe. Y luego otras cosas que han cambiado, pues como también han cambiado ciertas acciones con las habilidades y tal, porque las han mejorado, hay una nueva acción que no se ha comentado mucho, que es la reposición, que yo entiendo que es, a lo mejor puede ser como una reacción que cuando un enemigo dé un paso, tú puedes dar otro paso o algo así, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que dicen es que el guerrero se va a venir, va a utilizar y va a aprovechar estas nuevas acciones. Pasamos a otro que es el Ranger. El Ranger ha cambiado algunas cositas, por ejemplo, todos los hechizos que antes pertenecían al Warden lo han metido como parte core del Ranger. Y la forma en la que escala la dificultad del hechizo es con la dificultad de clase, ¿no? La class DC, el spell DC aumenta igual que class DC. Os lo digo así un poquito en inglés y en español. Han visto ciertas dotes que también las han pulido un poquito, porque han visto que había algunas que requerían un poco tax fits, es decir, que para poder cogerlas tenías que coger otra cosa anterior, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que lo han retocado un poquito para que no sea así. Y otra cosa que han descubierto también es que han visto que muchas dotes dependían muchísimo del tema de el handprey, ¿no? De esto de tener una presa. Entonces las han modificado un poco para que no dependa tantísimo. Va a seguir siendo como una cosa marca de la casa del Ranger, pero lo han hecho que no sea tan excesivo la dependencia con eso. Los pícaros en general no tienen muchos cambios, lo principal es que ahora va a estar entrenado con todas las armas marciales, y luego sí es verdad que dependiendo del tipo de pícaro pues va a tener algunas cosas mejores, pero ya está. Es decir, el pícaro es uno de los que menos cambian. La bruja ahora está en el core, es decir, la han cambiado del Advance y la han metido en el core, y han cambiado una cosa que yo creo que es muy necesaria, que si habéis jugado con una bruja en Pathfinder 1 habréis notado una gran diferencia en Pathfinder 2. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho más el rollito con los patrons que tenía en el Pathfinder 1, pero aquí apenas se notaba, faltaba el rollito, la esencia de la bruja ya no estaba. Y creo que ellos se han dado cuenta y por eso han hecho este rework. En el Kickstarter que yo estoy haciendo, el Nexaria, había sacado uno que es el de Parent, que es un patrón, y iba a intentar hacer esto, un poco recuperarlo de Pathfinder 1, y ellos aquí lo han hecho, así que ya no, me han hecho el trabajo, y está muy guay. Entonces, como digo, le van a dar mucho más peso a los patrones, en vez de hacerlo como un concepto general, les han dado como una especie, una entidad, una cosa más específica. Por ejemplo, el patrón de las maldiciones, de Curse Patron, ahora se llama The Resentment, o por ejemplo, el tema de la nieve, ahora se llama The Silence and the Snow, es decir, la nieve y el silencio. En general es lo que han hecho eso, que los patrones tengan más relevancia con la bruja, que es lo guay, y con los familiares, porque al final el familiar es el vínculo entre la bruja y el patrón. Entonces le han hecho ciertas cosas únicas. Por ejemplo, ahora cada vez que la bruja lance un hechizo que tenga que ver con el patrón, el familiar va a hacer algo. Por ejemplo, en el de Silence and Snow, este que he dicho, en este patrón, cuando lanzas un hechizo, el familiar congela el terreno a su alrededor. O por ejemplo, el Patron's Presence hace que los enemigos tengan dificultad a lanzar hechizos. Es decir, vamos a depender, ya va a tener mucha importancia tanto el patrón como el familiar, que creo que es una cosa que está bastante guay. Al final están potenciando un poco que la bruja también sea, igual que el bardo es el support, ¿no? El que le da beneficios a la party, la
bruja es la que da debuff, es decir, la que hace impedimentos a los enemigos. Entonces lo que han hecho aquí es que las maldiciones van a ser más fuertes, van a ser más potentes y van a tener menos dificultades a la hora de lanzarlas o a la hora de seleccionarlas. Por ejemplo, han cogido tanto el tema del dote esta que te hace el pelo prensil como de las garras que te las alargan, las han hecho en un pack. Cosas así que, por ejemplo, creo que está bastante guay. Otra de las clases que cambia bastante, y es por lo que he comentado antes, es el mago. ¿Por qué? Porque al final ya han quitado las escuelas mágicas. Han decidido que, bueno, que es una cosa que venía de la OGL y que al final pues no les gustaba mucho pues cómo quedaba. Ahora lo que han hecho es un poco, se han fijado en los Runelords. Si sabéis un poquito de los Runelords de Golarion, de su mundo, pues al final, digamos que las escuelas de los Runelords no están tan asociadas al tipo de magia, sino más a un concepto. Esto es básicamente lo que han hecho. Ellos han pensado que, por ejemplo, un mago puede ir viajando por su mundo y haciendo un currículum en plan de coger los hechizos que más le benefician. Entonces lo que han pensado es, por ejemplo, pues a lo mejor un mago lo que quiere es ser bueno en batalla, entonces va a la escuela de batalla mágica. Y en esta escuela de batalla mágica no solo va a haber hechizos ofensivos, es decir, no solo va a haber la escuela de evocación, también va a haber hechizos de protección, como de abjuración. Al final, tú no solo en un combate estás lanzando bolas de fuego constantemente, a lo mejor quieres un escudo, a lo mejor quieres una armadura de mago, a lo mejor quieres algo que te defienda, porque al final en un combate hay ataques y defensas. Entonces, lo que van a hacer esto es que, por ejemplo, escuela de magia de batalla pues va a tener tipo de hechizos que van a ser ofensivos y defensivos. Luego otros, por ejemplo, que son una escuela pues de creación de muros y de constructos. Otra que es de modificar todo el tema biológico, como por ejemplo el tema de las plantas, el tema de la carne, de la transmutación, cosas así, ¿no? Entonces lo que han hecho es que es una cosa que mola mucho, porque al final tú puedes pensar un concepto de... Puedes crear muchas escuelas. Tú piensas una escuela que te guste, de un concepto, por ejemplo, la escuela del caos, y entonces vas a elegir muchos hechizos que tengan que ver con cosas caóticas, ¿no? Entonces yo creo que al final es guay porque no cambia tanto. Afecta, pero de determinada... no de muchísima manera. Por ejemplo, aquí lo que dicen es, si tú vas a Ustalav, si conocéis Ustalav de Golarion, pues normalmente, a ver, aquí los hechizos van a ser de espiritismo y electricidad, ¿no? Porque es un poquito rollo terror y Frankenstein. Y luego otra cosa que han hecho es que le han dado al mago proficiency y competencias con armas simples. Luego, a raíz de esto, lógicamente, los hechizos han cambiado mucho. ¿El problema que hay? Pues que hay muchos hechizos que están, los nombres principalmente, están muy ligados a la OGL. Paizo lo que hizo muy bien es que con Pathfinder 2 ha hecho nuevos hechizos totalmente diferentes. Por ejemplo, Misil Mágico en Pathfinder 2 es súper chulo y no tiene nada que ver con lo de Dungeons and Dragons. Entonces lo que han hecho es, han cambiado el nombre, pero han mantenido la nueva forma de funcionar del Misil Mágico en Pathfinder 2. Entonces ahora, por ejemplo, Misil Mágico se llama Force Barrage, que no sé cómo se dice en inglés. Entonces va a hacer lo mismo, pero ahora el nombre cambia. Otra de las cosas que han cambiado es, pues eso, nombres que no tienen que ver. O hechizos que, por ejemplo, ahora con el tema de las runas mágicas, de cómo funcionan las runas en Pathfinder 2, no tenía sentido mucho Magic Weapon o Magic Fang. Entonces lo que han hecho es lo han cambiado y ahora los han llamado de otra forma, por ejemplo, Runic Weapon o Runic Body. Tiene más lógica, porque ahora tú decías, si tú, por ejemplo, lanzas una Magic Weapon, pues dices, pero es el ataque al daño, y es no, solo el ataque, ¿no? Entonces queda un poco confuso, pues lo que han hecho es, han creado sus propios nombres, sus propios hechizos y ya está. Han cambiado también el tema de los Focus Spells. Les gusta mucho, pero han visto que la forma de recuperar los Focus Spells pues era un poquito... Entonces lo que han hecho es que ahora tú puedes recuperar todos los Focus Spell descansando varias veces. Es decir, no necesitas haber gastado un punto de foco, perdón, estoy diciendo Focus Spells, un punto de foco para recuperarlo. Simplemente puedes descansar, si tienes 3 puntos de foco, en total tendrías como máximo 3 puntos de foco, pues ahora puedes dedicarte media hora a descansar. Puedes tener una dote que te permita recuperar en 10 minutos todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues si tienes muchísimo tiempo, pues lo puedes hacer, pero a lo mejor en medio de un combate, en medio de un sitio de exploración, pues no puedes tomarte esa media hora de descanso, ¿no? Pero si tienes la opción, pues mira, te la dejan. Y luego otra cosa, por ejemplo, que han cambiado es los cantrips. Los cantrips ahora han cambiado muchísimos, hay muchos que ellos consideran legacy, entonces los han modificado y en general los han hecho un poquito más potentes. Como por ejemplo, Ignition lo que hace es prende a las personas, que me gusta mucho ese rollo. Luego pasamos al libro, al GM Core, al libro del Game Master,
Aquí en general lo que han hecho es, han metido cosas del player core que no necesita el player y lo necesita el GM, entonces lo han metido eso. Han retocado ciertos subsistemas, han visto que no estaban bien explicados o, por ejemplo, no daban ayudas a saber dónde utilizarlo o cómo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema del research, de la investigación, los han retocado un poco para que sea más fácil construir aventuras en torno a eso y cómo utilizarlo, al igual que el tema de todo el tema de las persecuciones. Otra cosa que han añadido son vehículos. Han cambiado ciertos vehículos y han añadido algunos que aparecían, por ejemplo, en el libro del Gran Bazar de los Omens. Otra cosa también que han cambiado es el tema del setting. Al principio, cuando sacaron el core, sí es verdad que el setting eran pocas páginas, pero te contaban un poco todo, pero ahora dicen, a ver, tenemos la línea de los Omens, que está todo muy bien explicado, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar en el GM Core, explicar un poco, si te apetece jugar una aventura, qué tipo de aventura puedes jugar en cada región. Como he dicho, por ejemplo, si quieres jugar aventuras de terror, de miedo, pues vas a tener Ustalav. Si quieres jugar aventuras que tengan que ver con magia y el rollo jungla y descubrimientos, pues tienes Muangi, por ejemplo. Pues un poco eso lo han hecho para que la gente sepa muy bien dónde enfocar cada aventura que quiera crear. Tesoros, han cambiado algunas cosas, por ejemplo, los objetos permanentes ya tienen un nombre de activación, es decir, antes tenían activación, pero no tenías cómo activarlo, entonces, por ejemplo, dices disparar bola de fuego, ¿no? Entonces ya tienes activación, tiene un nombre, tiene una forma de decir lo que es lo que hace. Y algunos objetos los han combinado para hacer otros. Y otra cosa que está bastante guay es el tema de los talismanes. Se han dado cuenta que al final los talismanes son de un solo uso y a veces algunos estaban un poquito bajitos, ¿no? En plan de, es que para un uso solo no hacen suficiente. Entonces algunos los han potenciado un poco y algunos, digamos, que los han quitado ciertos prerequisitos y han hecho nuevos. Por ejemplo, han creado algunos que cambian el objeto, el tipo de material del objeto a un tipo especial. También han cambiado, por ejemplo, las runas. Han creado una nueva runa de escudo. Es que son muchas cosas. Una runa de escudo que es Reinforcing, que lo que hace es aumenta la dureza y la durabilidad de un escudo. Al final los escudos aquí están muy guays porque tú cuando levantas puedes hacer que el escudo sufra el daño en vez de sufrirlo tú. Pero ¿qué pasa? Que los escudos al final se destruyen. Pues con esto lo que han hecho es que puedas utilizar más el escudo. No te da miedo levantar el escudo para protegerte y al final los hacen más duros. Otra de las cosas que han incluido aquí son los assistive items, es decir, las sillas de ruedas, para, por ejemplo, personajes que les falte un miembro o que son ciegos, pues estos objetos que les ayudan en las aventuras, pues ahora los han incluido aquí, que creo que antes estaban solo en el de Gran Bazar. Otras muchas cosas también han cambiado, pequeñitas, pero lógicamente el tema de los bastones, de los báculos mágicos, ahora antes había báculos por las escuelas mágicas, pues ahora los han cambiado para que sean más acordes a las nuevas reglas. Por ejemplo, si tienes un báculo de muerte, pues muchos hechizos que tengan que ver con la muerte. Otras cosas también que han cambiado han rebalanceado un poco los venenos, porque veían que algunos estaban muy fuertes, otros muy flojos, o que en general no tenía mucho sentido a la hora de cómo aumentaban las fases, pues ahora los han cambiado y ya está. Y luego han hecho un pequeño repasito, aunque todavía esto sale el año que viene, si no recuerdo mal, febrero o marzo. Han hablado un poquito de algo, porque esto era un stream, entonces hay gente que preguntaba cosas y han hablado. Y también tiene cierta relación. Por ejemplo, el Monster Core han cambiado bastantes cosas. Lo primero que supimos y que yo os comenté es que los dragones ya no van a existir como tal, los dragones cromáticos. Ahora los han cambiado y los van a hacer más afines a lo que ellos han creado, las tradiciones mágicas. Entonces, por ejemplo, algunos dragones que ya hemos visto son los dragones diabólicos, que están vinculados al infierno, o los dragones, el dragón espejismo, que no sé cómo se lo diría, que está encargado de las ilusiones, o el dragón arcano. Al final, también, como esto es una cosa nueva, yo creo que las clases que dependen de cosas de los dragones las han dejado para el próximo libro para poder hacerlas bien. Por ejemplo, el bárbaro tiene cosas de dragón, el hechicero tiene linajes de dragón, entonces al final todo eso yo creo que por eso lo han dejado para el próximo libro del año que viene. Otras cosas que han cambiado al final también es algunos monstruos han cambiado de nombre o ya no están porque están muy vinculados a la OGL, pero han creado monstruos parecidos o mejores. Y por ejemplo, una de las cosas que han hecho es el tema de las hacks, de las brujas, pues las han cambiado un poco para que no sean tan machistas y que estén más vinculadas al folclore, que es de donde vienen. Y
Por ejemplo, aquí ponían un ejemplo, la Sweet Hack, es decir, la bruja de los dulces, que tiene muchas cosas como de encantar y tal, y utilizar caramelos para sus hechizos. Lógico, ¿no? Hansel y Gretel, quien no lo conoce. Y en principio, esto es un poco todo lo que han comentado en este panel. Es mucha información, pero bueno, como de entrada para octubre, está bastante guay. Repito, y ellos mismos lo dicen, no es necesario comprarse estos libros. Si ya los tenéis, no es necesario. Vais a tener todo la errata publicada y también vais a tener los libros gratuitos en Archive of Necis y por ahí. No es necesario. Yo los voy a comprar porque a mí me gusta Pathfinder y porque me gusta tenerlo. Pero no es necesario y ellos lo repiten constantemente. Y ya está. El próximo vídeo hablaré de otras cosas que han hablado en la PythonCon, por ejemplo Rage of Elements o algunos de los nuevos libros que veremos con nuevas ascendencias, como por ejemplo el Call of the Wild, si no recuerdo mal se llama así. Pero bueno, eso lo dejaré para el próximo vídeo porque no quiero atosigaros con tanta información y porque no estoy parando de hablar durante muchísimos minutos y estoy bastante seco de la garganta. Así que nada, importante, otra vez os digo que si queréis apoyarme, lo mejor que podéis hacer ahora es apoyar el Kickstarter, que os dejo aquí el enlace. Y también el tema de la campana de YouTube, porque es así YouTube y si no le dais la campana a veces nos avisa, es que de hecho no avisa muchas veces. Y pues el algoritmo. Y bueno, y también tienen ahora las membresías, que es otra forma de apoyar, que os apuntáis a la membresía y apoyáis al canal. Y ya creo que ya he dicho todo lo que tengo que decir. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por verme como siempre. Adiós.